Saluda al que tiene al lado, dé gracias a Dios por la vida de esta persona que está hoy a tu lado. Que las bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo eh, le llenen, le cubran y saturen completamente su vida. Vamos a continuar hoy lo que empezamos el, el día martes. El día martes empezamos hablando de algo que contamina al hombre. Y una de las cosas que contamina al hombre es lo que hablamos el martes, la mentira. Cuando uno mira, la mentira está en todos los tres aspectos que nosotros vimos hace 15 días. O sea, la mentira hace parte de los malos pensamientos, la mentira hace parte del falso testimonio, la mentira hace parte de el robo y todas las implicaciones del robo. Entonces, es muy importante tener en cuenta este concepto. Decíamos que mentira es una declaración o una manifestación que una persona hace teniendo claro que lo que está diciendo es falso, parcial o totalmente, esperando que los oyentes le crean y a su vez difundan esa información. Esa es una definición del término de mentira. Una de las virtudes, si se puede llamar así, de, de la persona que es mentirosa es convencer a otros que lo que dicen es verdad y que a su vez estos otros repliquen esa información recibida. Por eso la palabra nos invita a que toda la información que nosotros recibamos, nosotros la escudriñemos, la examinemos, dice la palabra examinarlo todo, y adicionalmente probar los espíritus nos invita a que nosotros probemos si las fuentes y los orígenes de esa información que estamos recibiendo, si es verídica o no lo es. Y ahí obviamente estar tranquilos si nosotros de alguna manera queremos replicar o hablar de esa información. Cuando uno entiende eso, uno comprende que, que eso se vuelve importante en nuestra vida. Hablábamos de eso. Decíamos también el martes que una de las mayores influencias que la sociedad en la que vivimos tiene desde la antigüedad hasta nuestros días, tiene sobre las personas es la mentira. De hecho, muchos de nosotros fuimos criados en hogares disfuncionales, en donde el concepto, la enseñanza de la verdad como un principio y un valor fundamental en nuestra vida, pues realmente no fue relevante. Pasó a un segundo plano y obviamente nosotros fuimos una tierra fértil para que la mentira hiciera parte de nuestro diario vivir y de nuestro diario razonar y admitir las cosas. ¿En dónde nació la mentira? O sea, claramente lo podemos entender. La mentira nació en el jardín del Edén, nació en Génesis 3. Eh, Desde ese momento, dice que el maligno pudo detectar, el maligno encontró una debilidad en la humanidad desde el Edén, y era que la mentira, era el hombre era fácil de engañar a través de la mentira. Y así sucedió. Y dice que lo hizo a través de una serpiente y hoy en día lo puede hacer a través de lo que sea. Una de las cosas que tiene la mentira es que normalmente le hace creer a la persona que la escucha que va a estar mejor. Siempre la mayoría de las mentiras están asociadas con que nuestra forma de vivir va a mejorar de una forma significativa. Normalmente la persona que le está expresando algo le dice, es que usted va a estar mejor. Su vida puede cambiar radicalmente. Usted merece lo mejor. ¿Por qué una persona tan especial como usted está tan descuidada? Esto es solo por un rato. La va a pasar muy bien y nadie se va a enterar. Entonces, claramente, cuando uno escucha eso, y uno debe inmediatamente empezar a evaluar
realmente examinar la información, porque como dicen algunos, hay un dicho popular, dice, de eso tan bueno no dan tanto. Entonces, es una cosa bien importante y hay que empezar a buscar dónde, como el cuento está, la trampa que nos va a enganchar a través de la mentira. Dice que el engaño que hizo el maligno a Adán y Eva en el Edén, digamos, tuvo sus consecuencias, tuvo un costo. Y lo primero que apareció con la mentira, y uno lo puede ver y desglosar de una forma muy sencilla en Génesis 3. Lo primero que uno puede ver que apareció una vez se produce el engaño a través de la mentira del maligno, dice que es el miedo. O sea, el miedo nació hace mucho tiempo. O sea, el miedo no es de ahora, el miedo viene desde ese momento. O sea, el hombre y la mujer creadas por Dios no eran conocedores del miedo. Dice que en ese momento aparece el concepto del miedo. Dice la palabra que Dios estaba llamando a Adán. Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán después se apareció y le dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, claramente, él manifiesta que la voz del Señor, que anteriormente para él era una voz agradable, no tenía ningún tipo de reparo, ahora tenía reparos y obviamente le generaba miedo. O sea, una de las cosas bien importantes que uno entiende es que cuando uno está en una acción que no es correcta delante de Dios y en algunos casos delante de los hombres, a uno le da algún tipo de temor o eso le genera miedo. El caso que apareció fue la vergüenza. Y dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. O sea, antes de que el Señor empezara a llamar, ellos sintieron que el Señor se estaba moviendo y se escondieron. Entonces, una de las cosas que uno ve en nuestros días es que, y generalmente, ¿no?, manifiestan las personas, es que no se entere mi familia, que no se entere el pastor, que no se entere nadie cercano a nosotros. Y uno ahí empieza a vivir como un escenario de mentiras bien extrañas y uno empieza a vender una situación que no es. Y obviamente cuando lo oculto sale a la luz, porque definitivamente no hay secretos donde dos o más personas lo saben, no hay secretos. Entonces cuando lo oculto sale a la luz, entonces empezamos a pasar por esa vergüenza y aparece la vergüenza. Ay, no, qué vergüenza que se hayan enterado de estas cosas. Tercero, aparece el vivir de apariencias. O sea, el vivir de apariencias no es de ahora, es algo que viene desde la antigüedad hasta nuestros días. Y dice claramente que ellos trataron de cubrir su desnudez con unas hojas de higuera, armaron unos delantales, y el Señor cubrió. Dice que cubre su pecado con unas pieles de animales. Explicábamos el martes, ¿cierto?, que las hojas de higuera son un material inerte, mientras las pieles de los animales implican que el animal que tenía esa piel fue sacrificado para poder obtener la piel. O sea, básicamente hay el sacrificio de la vida de ese animal para uno poderse cubrir. Eso se llama expiación. También vimos que una de las cosas que aparece a raíz de la mentira y el engaño del maligno Adán y Eva es la falta de responsabilidad y compromiso. Porque cuando el Señor le pregunta al hombre, le pregunta, hombre, ¿usted por qué hizo eso? Dice que le contestó, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces es algo muy importante de entender. Por eso, desde esa época hasta nuestros días, hay muchas personas que viven sin arraigo, les gusta las relaciones circunstanciales, les gusta la operación avispa, pico y salgo, son tangenciales. Eh, la esclavitud del pecado ha deteriorado su voluntad para dejarlo y buscar nuevos horizontes. Yo he escrito acá, son zombies que viven unos encima de otros. Yo no sé si ustedes han visto esas películas feas de zombies. Viven unos encima de otros, aglomerados y moviéndose de un lado para otro. O sea, hoy en día la gente vive, un montón de gente en la calle
Una de las cosas bien importantes que a uno le llama la atención es que ahorita uno ve por la calle mucha gente en la calle, aprovechando el pico y cédula, pero uno ve que la gente no tiene como una agenda, un derrotero definido. Mucha gente caminando por la calle, mirando, algunos están haciendo alguna cola para pedir alguna cita médica, unos medicamentos algo, pero la gran mayoría de las personas están por la calle deambulando, algunos en los semáforos vendiendo alguna cosa, otros pidiendo y sencillamente un poco de gente haciendo nada. También vimos que con el engaño y la mentira que sufrió Adán y Eva, apareció el dolor en la vida del hombre. Dice la palabra, cuando tengas hijos, haré que los tengas con muchos dolores. Antes de ese momento no existía. Entonces, una de las cosas bien importantes que tenemos nosotros que tener en cuenta hoy, cuando un creyente, en la vida de un creyente, aparece el dolor como una manifestación muy fuerte, tenemos que reflexionar sobre eso. Es importante reflexionar porque es lo que nos muestra la palabra a través de lo que pasó con Adán y Eva, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que ese dolor o esa situación es una manifestación, una indicación de que el Señor nos está diciendo que revisemos nuestra vida porque es factible que estemos viviendo una vida de mentiras. Así de sencillo. Igualmente, la palabra dice que cuando apareció la mentira y como consecuencia de la mentira y el engaño del maligno Adán y Eva, dice que no solamente teníamos que trabajar, porque Adán y Eva trabajaban en Edén, pero su trabajo era un trabajo que le permitía, con la ayuda de Dios, lograr todas las cosas sin un esfuerzo exagerado. Claramente se dice ahí que cuando sucede esto, hay un señalamiento, hay un juicio de Dios que dice, trabajarás muy duro, dice, muy duro trabajarás para conseguir tus alimentos. Uno tiene que entender que uno va a trabajar desde ahora hasta el final, cuando se vaya a calificar sus servicios al Señor. Entonces, uno va a trabajar y todos trabajamos todos los días. Y una de las cosas que lo debe mantener a uno como dinámico es eso, uno sentirse útil, no importa la edad que tenga, es cierto, salir a hacer vueltas, cositas por allí, que hacer un mandado, que pagar unos servicios, que preparar un tema, etcétera, hacer cualquier cosa, y esto en estos casos no importa la edad, porque para hacer colas, o para ir a hacer mandados, o para ir a comprar cosas, o hacer una pequeña actividad en su casa, pues no importa la edad, obviamente guardando las medidas de seguridad necesarias con la edad. Pero eso no implica trabajar muy duro. ¿Por qué? Porque esto apareció con la mentira. Entonces, cuando uno todo se le complica y para uno lograr el sustento, porque aquí dice trabajar muy duro no para pagar la casa, no para pagar el carro, no para pagar de pronto algún celular o alguna cosa que usted haya comprado. Aquí dice trabajar muy duro, trabajarás para conseguir tus alimentos. No sé si me entienden. O sea, aquí no está hablando que usted tiene que, es que, porque hay gente que, claro, hay gente que tiene que trabajar muy duro. ¿Por qué? Porque compró un apartamento nuevo, porque Dios le dio esa bendición de la vivienda, porque compró un vehículo, porque compró un medio de transporte, compró una moto, y obviamente pues tiene que aforzarse un poquito más para trabajar unas cosas adicionales para poder cubrir esas cuotas que tienen, ¿cierto? O de pronto tiene que trabajar muy duro para cubrir un viaje. Pero eso no es lo que dice aquí en Génesis 3. Lo que dice aquí es que trabajarás muy duro para conseguir tus alimentos. Tremendo. O sea, entonces cuando uno llega a esa condición, porque a veces no es que me está tocando trabajar muy duro, no, pero es que es para otra cosa. No, aquí es claro, o sea, hay una necesidad primaria que son los alimentos. Entonces, cuando uno tiene que trabajar muy duro por los alimentos, entonces uno tiene que reflexionar, porque eso quiere decir que hay una relación directa entre lo que le está pasando a uno y obviamente lo que pasó en Génesis 3. Y obviamente no puede uno coger y achacarle todo a Adán, que fue el primer hombre, achacarle todo lo que le pasa a usted, porque las mentiras de Adán o las mentiras que asimiló a Adán, ¿cierto? Porque pues lo que decíamos ahí, en la mentira hay un receptor y hay un emisor, ¿cierto?
Y obviamente el emisor se puede volver un receptor, el receptor se puede volver un emisor, y obviamente la gente toma decisiones, que fue lo que le pasó a Adán. Entonces, lo que nos está pasando a nosotros hoy, si tenemos problemas de dolores del cuerpo, del alma, ¿cierto? Y tenemos también problemas para conseguir, tenemos nuestros alimentos, tenemos que trabajar mucho, nuestro sustento, tenemos que trabajar muy duro, tenemos que revisar. Tenemos que revisar porque claramente quiere decir que el maligno de alguna manera se ha filtrado en nuestro vallado y nos está dando bastante duro y obviamente nos está costando mucha dificultad poder recibir la provisión de Dios, que es nuestro sustento de nuestros alimentos. Y finalmente dice que somos conocedores del bien y del mal. Yo me he dedicado estos días a ampliar este tema y me pareció interesante, porque una de las cosas que se perdió en ese momento y que obviamente lo perdimos también, ¿por qué? Porque los únicos que tuvieron la oportunidad de no ser conocedores del bien y del mal fueron Adán y Eva. De ahí para adelante, pues ya, como dicen ahí, el hombre y la mujer se volvieron conocedores del bien y del mal, y obviamente toda su descendencia somos conocedores del bien y del mal. O sea, usted y yo cuando nacimos somos conocedores, en ese momento, somos conocedores del bien y del mal. Pero Dios nos da el libre albedrío para que nosotros miremos en qué es que, digamos, profundizamos nuestro conocimiento. Si profundizamos nuestro conocimiento en el bien o lo profundizamos en el mal. Entonces, cuando uno entiende eso, uno entiende que, obviamente, depende de lo que usted abra. Si usted empieza a abrir puertas hacia el mal, pues cada día va a abrir más puertas, más puertas, más puertas. Y una de las cosas que tiene las cosas hacia el mal, hacia las cosas que desagradan a Dios, es que cuando usted abre una puerta, le entra una ansiedad, una sensación, una angustia de abrir otra puerta más. Le explicábamos el martes, cuando usted abre algo en internet, y obviamente, y usted abre una puerta, usted queda prácticamente preparado porque usted tiene el disparador en su mano, a punta de un clic, aquí tengo el clic, para abrir la siguiente, la siguiente, la siguiente, y obviamente usted no para hasta cuando ya está con el agua al cuello. Y decíamos, colocábamos el ejemplo del rey David. Dice que el rey David abrió una puerta, ¿cierto? No fue a la guerra, se quedó ahí en la casa, ¿cierto? Abrió una pequeña puerta, entró en tiempos se descuidó, en ese tiempo entró en tiempos de ocio, sí, así como le pasa a muchos en cuarentena, en vez de estar como más enérgicos, están más ociosos, ¿cierto? Mirando lo que no tienen que mirar. Entonces él le dio por mirar y así como le pasa a muchos, se asoma por el balcón de su edificio y mira hacia el frente y ¡ay, la vecina ya! Sí, le pasó el rey David. Y el rey David, en lugar de decir, hombre, qué cosa tan fea, cerrémonos, vamos allí para otra parte, dice que el rey David continuó y finalmente tomó malas decisiones y finalmente hizo un montón de atrocidades y cosas que no gustaban a Dios y obviamente porque era el rey no le pasó nada, pero hubiera sido otro, posiblemente se mete en muchas dificultades. Y finalmente, producto de la mentira, el hombre y la mujer, Adán y Eva, fueron expulsados del Edén. Es un aspecto importantísimo. O sea, hay personas que manifiestan, que como que están en la presencia de Dios, como que no sienten nada, como que Dios no los oye, etcétera, etcétera. Pero hay un indicador muy importante que estaba acá. O sea, ese indicador indica que si uno está, digamos, siendo onnubilado, enredado por la mentira, pues obviamente no vamos a estar en la presencia del Señor. El Edén nuestro es el que nosotros logramos a través de Jesucristo para poder entrar al lugar santísimo. Ese es el Edén del creyente hoy, es poder entrar al lugar santísimo por la sangre del Cordero. Dice que el velo se rompió y podemos entrar al lugar santísimo por la sangre del Cordero. Entonces, en ese momento podemos tener una relación, un cara a cara con Dios y obviamente podemos hablar con Él claramente. Cuando no sentimos eso, quiere decir de que hay algo ahí. Dice que el enemigo, nuestro enemigo, el diablo, o Satanás, o el maligno, como tú lo quieras llamar, ha detectado una debilidad. Y la debilidad que tenemos los seres humanos es que nosotros somos fáciles de engañar. La fisura que normalmente encuentra el maligno en nuestro vallado, como vimos hace 15 días o más,
creo que un mes. Dice que la fisura que encuentra el maligno en nuestro vallado, dice que es el engaño. Y está retratado, y la trazabilidad de ese engaño está establecido desde Génesis 3. Entonces, él encuentra esa fisura y dice, hombre, encontré en este vallado que Dios colocó alrededor de cada uno de los hijos, de sus hijos, encontré una fisura, y esa fisura se llama el engaño. Entonces, a través del engaño, él engancha nuestra mente y establece una fisura que poco a poco se va marcando con la mentira entra, ¿cierto? A través del engaño entra y marca la diferencia y nosotros quedamos expuestos. Entonces dice que finalmente fueron expulsados del Edén, así como nosotros también somos expulsados de la presencia de Dios, porque claramente dice que en la presencia de Dios, dice que Dios no acepta mentirosos en su presencia. Así de sencillo. Por eso es que uno a veces ora, lee el Evangelio, hace cosas y no pasa nada. Sí, usted puede durar escuchando unos discos muy hermosos de adoración, pero usted no siente nada. Y cuando usted está conectado con Dios, usted coloca el primero y ¡pam! Se pegó. Usted siente algo, no importa que sea viejo, no importa que sea nuevo. Eso es como en estos días, en el Día del Padre, ¿sí? Nos toca, o sea, todo el mundo nos dio serenatas de todo mundo, ¿cierto? Es un buen tipo, mi viejo, bueno, etcétera. Entonces, de una nos conectamos. No sé usted cuándo escuchó esa canción, ¿no? Yo la escuché hace más de 50 años, y por lo menos 50 y pico. Escuché yo ese cuento de Es un buen tipo, mi viejo, creo que era un cantante argentino, no estoy muy seguro, ¿cierto? Y uno se conecta. ¿Por qué? Porque uno está en lo que está. Pero cuando uno está escuchando una adoración y se logra conectar, dice, listo, yo estoy apto para estar conectado con Dios. Pero cuando uno coloca la adoración, sencillamente por colocarla, ¿cierto? Mientras barro, trapeo, hago la comida, y no siento absolutamente nada, sino que es un ruido que se escucha al fondo, pues bueno, así es. Lo mismo cuando usted lee la palabra. Cuando usted lee la palabra y sencillamente la lee y dice, sí, ya leí lo que correspondía a la lectura de hoy, pero usted no siente que la palabra le habla, que le manda un mensaje, que con mucho que usted la lee y le pega, eso le pega, uy, uf, ¿esto qué es? Entonces usted siente que hay una diferencia entre leer la palabra de una forma y de leer la palabra de otra forma. Cuando uno está enganchado allá por la mentira, ¿sí? Por un espíritu de mentira y confusión, pues realmente usted puede leer todo lo que quiera, usted puede leer, si quiere leer la Biblia en un día, 2 días, y no pasa absolutamente nada, sino que es una simple lectura. Igualmente en los tiempos de estar de intimidad con Dios, uno no siente nada, es una cosa ahí como simulada, ¿cierto? Es un tiempo de simulación de estar en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque nos echaron del Edén. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, hoy vamos a hablar de algo que se llama el espíritu de mentira. Segunda de Crónicas 18, versículo 21 y 22 dice, el espíritu contestó, saldré e inspiraré a todos los profetas de Acad para que hablen mentiras. Tendrás éxito, dijo el Señor. Adelante, hazlo. Así que como es, le dijo Micaías a Acab y a sus profetas, así como es, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de tus profetas, porque el Señor ha dictado tu condena. Es un concepto bien importante. De aquí voy a tomar únicamente, dice, un espíritu de mentira. Cuando uno mira esto, de pronto alguien puede decir, ay, entonces el que le mandó el espíritu de mentira fue el Señor. Y nosotros decíamos en la predicación pasada que el padre de la mentira es Satanás. Entonces, ¿cómo el Señor puede mandar ese espíritu de mentiras? Para poder entenderlo, vamos a leer Segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 12, y lo vamos a leer completo porque ahí lo explica. O sea, porque es que es importante uno poder, porque si no queda usted con una idea equivocada en su cabeza y obviamente el diablo fácilmente lo puede mandar para otro lado. Dice, después de eso, el malvado aparecerá. Satanás lo ayudará a engañar a muchos con señales y falsos milagros.
Por eso le dice uno a la gente, a veces la gente se molesta, ¿no? Cierta gente se molesta. No es que esas personas, o no soy esa persona, eso hacen milagros, señales, y entonces, perfecto, es que la palabra dice que también los siervos de Satanás, llámese como se llame, como usted lo quiera, adivino, mago, brujo, etcétera, dice que hacen señales y falsos milagros. Engañará con toda clase de mentiras a los que no quisieron amar y aceptar el verdadero mensaje de Jesucristo. Ojo, una cosa es uno recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, hacer la oración de fe, y otra cosa es aceptar el mensaje de Jesús en su vida. Una cosa es la oración de fe, y otra cosa es aceptar el mensaje de Jesús, dice, y aceptar el verdadero, inclusive lo dice el apóstol Pablo, dice aceptar el verdadero, o sea, que quiere decir que el mensaje de Jesús se puede distorsionar. Y obviamente deja de ser verdadero porque hay un enganche del maligno para que el mensaje sea mal utilizado. De hecho, el maligno utilizó el evangelio a su acomodo para tentar a Jesús en Mateo 4. Entonces uno lo entiende. Entonces dice ahí, mensaje que podría haberlos salvado del castigo que recibirán. Luego dice, Dios permite, ojo, Dios permite que ese hombre mentiroso y malvado los engañe. Entonces, cuando nos volvemos nuevamente a Segunda de Crónicas, versículo 21, dice que Dios permitió que ese espíritu de engaño que estaba junto con los demás ángeles del Señor, que ese espíritu de engaño que estaba ahí, vaya, haga lo que usted tiene que hacer, lo que usted sabe hacer, vaya, engañe a la gente, porque esos tipos están engañados, entonces vaya, acaba de engañarlos. Entonces claramente dice, Dios permite que ese hombre mentiroso y malvado los engañe para que acepten lo que es falso. O sea, el rey Acab era un hombre muy malo y había prácticamente eliminado los altares a Jehová y había montado los altares a los otros dioses, y su esposa Jezabel era la sacerdotisa de Baal. Era un hombre muy malo. Entonces, ¿qué objeto tiene? Que el Señor le mande decir a Acab, oiga, ¿sabe qué, rey Acab? No vaya a la guerra, ¿cierto? En Ramot de Galaad, porque allá usted va a perder. No, pues vaya a la guerra. ¿Sí? Y si todos sus profetas, falsos profetas, le están diciendo que vayan, que dicen que el Señor les dijo que sí, pues que vayan. Entonces, él no para eso. ¿Por qué? Porque ya Acab estaba preñado de ir a la guerra, ¿cierto? En Ramat de Galaad. Igualmente dice acá, Dios permite que ese hombre mentiroso y malvado los engañe para que acepten lo que es falso. Así Dios castigará a todos los que no han querido creer en el verdadero mensaje y son felices haciendo el mal. Entonces la pregunta que uno, o sea, el mensaje es muy claro. O sea, si una persona se deleita haciendo el mal, usted le puede compartir y compartir y compartir. Y a veces termina el tipo convenciéndolo a usted y usted no a él, ¿cierto? Entonces son felices haciendo el mal, ¿sí? Inclusive la gente dice, es que yo estoy buscando mi felicidad. Sí, claro, pero haciendo el mal. Porque es que el término felicidad no es que usted, o sea, es que la felicidad no está asociada con hacer el bien. Hay personas que son felices haciendo el mal, ¿sí? Chismoseando, hablando mal, robando, estafando. Uy, hoy hicimos un robo fenomenal, ¿sí? Estamos felices. Entonces, como dicen ahí, son felices haciendo el mal. Entonces, la palabra feliz no está asociada únicamente a las personas que hacen el bien, sino también a aquellas que hacen el mal. Pero cuando el Señor Jesús vuelva con todo su poder y su gloria, destruirá con un soplo de su boca al hombre malvado y le quitará su poder. Entonces, lo que nosotros vamos a ver hoy es que hay un espíritu de mentira, o pueden haber varios espíritus de mentira, muchos espíritus de mentira, regados por todo el mundo, ¿cierto? Regados por todo el mundo, animando a aquellos que están haciendo el mal. ¿Para qué? Para que sigan haciendo el mal. Y segundo, también hay muchos espíritus de mentira animando a aquellas personas que en lugar de estar haciendo el bien, las cosas correctas, les gusta, dejan enredar por las cosas incorrectas. Entonces están ahí, haciendo tropezar a los hijos de Dios y enredándolos con sus opiniones. Entonces,
vamos a ver cómo ese espíritu de mentira afecta a la persona. Normalmente, una de las cosas que uno ve es que ese espíritu de mentira lleva a la persona a que diga, digamos, que manifieste cosas que son falsas como verdaderas para que le tengan lástima, para que le ayuden o sencillamente para salvar su vida. O sea, ese espíritu induce a las personas a decir lo que es falso, o sea, a afirmar cosas falsas, a decir que son verdaderas, para que le tengan lástima, para que le ayuden o para salvar su vida. En estos días, aquí en Bucaramanga, eso están regados un montón de señores venezolanos pidiendo, etcétera, eso gritan por las calles, ¿cierto? Padre, madre, tengo hambre, regáleme un pan, etcétera, tal, y así, entonces, pues realmente uno no sabe si efectivamente es verdad o no, pero lo que manifiestan es para generar lástima y para que les ayuden, y otros para que salvar su vida. En Mateo 26, versículos 76 y 74, dice que el Señor Jesucristo estaba siendo interrogado en la casa del sacerdote Caifás. Y Pedro se acercó al patio de la casa del sacerdote y estaba ahí calentándose porque estaba haciendo mucho frío al lado de una hoguera. Y entonces dice que se le acercaron unas personas que estaban allí y le dijeron, usted es uno de los discípulos de Jesús. Sí, usted es. Se nota por la forma como usted habla, usted es de Galilea, usted es de los discípulos de Jesús. Y entonces Pedro empezó a echar maldiciones y juró. Y juró, dice ahí, dice, y Pedro empezó a echar maldiciones. Dijo, yo no puedo ser seguidor de Jesús. ¿Por qué? Porque yo soy un grosero, yo estoy maldiciendo y como era Galileo, los galileos son todos así bien alzados y bien gritones. Entonces, empezó a maldecir, pero no solamente se quedó con maldecir, sino que adicionalmente dice que juró. Y les juró que no conocía a ese hombre, a ese tal Jesús, no lo conozco. Dice que en ese instante, tal como Jesús lo había dicho anteriormente, dice que cantó el gallo. Dice, antes de que le cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Entonces, es una cosa que uno lo ve claramente, que sucede, que sucedió en ese momento y sucede en hoy. Así como Pedro negó a Jesucristo en el patio de Caifás, muchas personas niegan a su familia, se sienten apenados con los padres que tienen, niegan que buscan de Dios y se sienten apenados cuando van para el ministerio. ¿Usted para dónde va? No, voy a hacer una vuelta por allí. Y eso cuando van a entrar a la iglesia, eso sí, sí, miran para todos lados. Y si alguien le pregunta, oiga, ¿y usted entró a la iglesia tal o al sitio tal? No, yo únicamente estaba mirando un letrero que había ahí y luego seguí derecho. ¿Sí? Entonces, uno se queda asombrado. Por eso decíamos que una de las cosas que la gente más ha socializado y ha asimilado a través de los siglos es la mentira. Y la gente con una facilidad enorme se despacha a echar mentiras. Y una de ellas es eso, cuando usted dice, argumenta cosas para que le tengan lástima, para que lo ayuden o para salvar su vida. Y obviamente eso que hacen es para ser aceptados por grupos sociales o por supuestos amigos. ¿Por qué? Porque es que qué oso que mis amigos se enteren que yo estoy yendo a la iglesia. Ay, qué oso que mis amigos se enteren que estos son mi papá y mi mamá. ¡Qué pena! Que mi papá y mamá, a uno le da pena andar con ellos. Y yo le digo una cosa, o sea, a mí, por ejemplo, yo cuando era joven, a mí me daba pena. Y yo no era nada, nosotros vivíamos en el estrato 1 o 2, ¿sí? Pero uno, o sea, eso es chistoso. Pero hay hijos que le sacan hasta los dientes a los papás, pero les da pena ir a andar con ellos. Eso no debe ser así. O sea, ¿por qué? Porque uno está permitiendo que eso se le vaya pegando a uno, se le vaya pegando a uno, ¿sí? Uno debe sentirse feliz del hogar donde Dios lo ha colocado, de su papá y su mamá.
Y ya, parta de eso. Pero obviamente el diablo empieza. Es que, a mí me tocaba eso, ¿no? Yo estaba estudiando en bachillerato, en la universidad, y mi papá segundo de primaria, y mi mamá como primero de primaria. Entonces uno le daba como pena eso. Entonces uno sí, y eso era todo un cuento. Entonces lo estoy contando porque eso me pasó a mí. Y yo sé que a usted no le ha pasado a ninguno. A ustedes, mejor dicho, qué maravilla. Manden marcar allá el retrato de mi mamá y mi papá. Me pongo la camiseta que dice, vea, este es mi papá, mi mamá, vea, ¿sí me entiendes? Entonces, así de sencillo. Eso es lo primero. Segundo, el espíritu de mentira nos hace creer que nosotros no somos más listos que otros. Nosotros somos los listos. Nosotros, mejor dicho, la malicia indígena nos quedó cortica. O sea, nosotros somos más listos que otros y abusamos de aquellos que son fáciles de convencer por su condición de vulnerabilidad. O sea, nosotros vemos a alguien en condición de vulnerabilidad y nosotros vamos, ¿cierto? Y lo engañamos, le echamos un montón de mentiras, nos sacamos y nos aprovechamos de él. Dice la palabra en Génesis 27, versículos 18 y 19. Entonces fue Jacob a su padre y le dijo, Padre mío. Y éste respondió, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? El pobre hombre, ¿cierto? El pobre hombre, Isaac, estaba ya muy viejito y ya no veía bien. Entonces le dijo, claro, como no veía bien, le dijo, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, soy Esaú. O sea, Jacob dijo a su padre, soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste, levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces, tal como está manifestado en la palabra, eso también pasa. Hay gente que se aprovecha de personas en vulnerabilidad. Y en este momento sí que hay personas en vulnerabilidad, personas que están alcanzadas con sus arriendos, personas que están alcanzadas con sus pagos de servicios, que están alcanzadas con sus pagos de tarjetas, y personas que son unos sinvergüenzas, ¿cierto? Que están alcanzadas en el arriendo, que están alcanzadas en los servicios, que están alcanzadas con sus compromisos y fueron a comprar televisores plasmas de 60 y 100 pulgadas con tarjeta de crédito para pagar en diciembre. Entonces, como dicen ahí, nos pueden decir que es el día sin IVA. Pero a mí qué me importa el día sin IVA si yo no tengo plata para comprar. ¿Sí? No es que tenga una tarjeta de crédito, no, esa tarjeta de crédito, usted tiene, prácticamente usted tiene casi que copado el cupo de eso. Además, usted tiene una capacidad de un salario mínimo y le da una tarjeta de crédito de 20 salarios mínimos. ¿Usted acaso, usted es tan loco que va a ir a gastarse? Sí, si usted se gana un salario mínimo, que con un poco de prendas y cosas a ganar 1.000.000 de pesos, ¿y cómo se va a ir a comprar un plasma de 2, 3 millones de pesos? Eso no cabe en ninguna cabeza. ¿Sí? Obviamente todo el mundo dice, sí, yo se lo financio, así quiere, lo financio así en cuotas. Y entonces los 3 millones de pesos termina pagando usted como 30 millones. Si no, ponga a hacer ¿cómo se llama? Un cálculo matemático de eso. Así de simple. Entonces siempre van a haber personas en vulnerabilidad y van a haber personas que se van a aprovechar de esa vulnerabilidad. O sea, hay personas que en este momento están pasando por una situación muy difícil y obviamente, pues, la gente aprovecha ahí y le compra la cicla que vale 200.000 pesos y la compra en 10.000 pesos. Sí, hay gente que yo creo que las cajas de empeño en estos días deben estar, pero llenas de cosas allá, porque la gente está en la situación, o sea, el agiotismo es una cosa donde la gente supuestamente, yo le estoy haciendo un favor a usted, usted no me está haciendo un favor a mí, usted me está aprovechándose de mi circunstancia de vulnerabilidad para quedarse con mis prendas, con mi reloj, con mi celular, con lo que usted quiera, eso pasa. Y obviamente aquí lo aprovechó Jacob para robarle la bendición a su hermano Esaú. Se aprovechó de la condición de vulnerabilidad que tenía el papá, que era viejito y que no podía ver bien. Pero lo que no calculó, y vamos a ver cómo, una de las cosas bien importantes de todo esto, cómo toda esta serie de cosas, ¿cierto? Donde el espíritu de mentira nos mete diciéndonos que vamos a salir mejor de esa situación, finalmente salimos con bastantes problemas y quizás alguno peor. Dice que cuando Esaú se enteró de que
su hermano Jacob le había robado la bendición, dice que él hizo un voto. Dice, una vez muera mis padres, yo mato a mi hermano. Y el pobre Jacob le tocó salir corriendo, y aún después de la muerte de su padre, dice que cuando se encontró con Esaú, él estaba preocupado porque Esaú era un tipo que era guerrero, Jacob era un pastor ahí, le gustaba estar mucho en la casa, era muy casero, el otro era de guerra, era cazador, entonces le tenía miedo, así de sencillo, y era medio atravesado. Entonces, observe cómo a él le pareció muy fácil, obviamente ayudado por la mamá, porque eso fue un plan urdido por la mamá que convenció a Jacob de que hiciera eso. Tercero, siempre los mentirosos, ¿cierto? Y obviamente ese espíritu de mentira nos va a decir, no, claro que sí se puede, ¿sí? Claro que sí. ¿Por qué? Porque normalmente ese espíritu de mentira va a obnubilar nuestra capacidad de pensar, ¿cierto? Para nosotros no poder evaluar bien el costo de aquello que va a suceder. El mentiroso no calcula bien y piensa que no será descubierto, ¿sí? Yo sé que ustedes, ninguno de ustedes, ha estado en una situación de adulterio o que de pronto se hizo un autopréstamo. ¿Sí? Yo sé que ninguno de ustedes, todos, yo sé que todos ustedes son unos principios terribles, obviamente, ¿sí? Lo que quiero decir es que Jesucristo vino a los pecadores y a los enfermos. Entonces partamos de ese principio. Entonces dice claramente, cuando uno hace eso, como escuché alguna vez a una persona hace muchos años en la iglesia, me habló de la operación avispa. Entonces yo no entendía qué era la operación avispa. Obviamente la idea de la operación avispa es que uno va y pica y no lo descubre, ¿sí? Y la puede hacer todas las veces que sea porque es la operación avispa. Es como la persona que dice, no, es que yo todos los días de allá de la caja del negocio, sin que el dueño se dé cuenta, yo me llevo ahí 500 pesos, 1000 pesitos. Y 1000 pesitos por 30 son 30.000. Bueno, de pronto le agarran un billetico de 5. Entonces 5 por 30 son 150. El tipo no se da cuenta porque es que eso al día, eso ahí se vende 1.000.000, se vende y así pasa siempre. Entonces la operación avispa. El mentiroso no calcula bien y piensa que no será descubierto. ¿Por qué? Porque el espíritu de mentira lo induce a eso. Es que si usted lo hace bien, a usted no lo van a pescar. No se van a dar cuenta. ¿Sí? Usted monta en internet y abre, eso es un consejo que me dieron a mí, abre, pero para otra cosa, ¿no? Abre una cuenta sacrificio. Entonces hay personas que tienen en internet 4 y 5 cuentas. En una me llamo Carlos, en otra me llamo Miguel, en otra me llamo XXX, en otra me llamo no sé qué, ¿sí? Y entonces usted tiene ahí esa identidad falsa para aquellas cosas y nunca lo van a pescar. Lo que pasa es que de todas maneras, o sea, el problema de uno es que usted puede tener 10 cosas, 10 cuentas en internet con diferentes nombres, ¿cierto? Y estar por allá metido en los grupos más escondidos, que yo me voy a meter en el grupo tal, y ahí me camuflo para que no me vean. Lo que pasa es que a uno lo delata el testimonio, su cara, lo delata, su comportamiento. Entonces las personas que están al lado suyo dicen, bueno, ¿y a usted qué le pasa? Porque últimamente se perfuma tanto. Antes se bañaba una vez a la semana y ahora se baña todos los días, se perfuma, vive bien arreglado. Antes, mejor dicho, andaba todo chiloso o chilosa y ahora eso arreglado, y eso sale como 10 veces a la panadería. Voy para la panadería, voy para la panadería. Mejor dicho, siempre. Siempre se ofrece para ir a comprar la gaseosa a la tienda, etcétera, etcétera. Y resulta que por allá está echándole los perros a la de la tienda. Cosas así. Y luego entonces lo pillan ahí en el internet. ¿Y qué hace esta persona por allá, allá en el balcón, allá? No es que estoy cogiendo la señal, no, es que está ahí. Pero entonces, claro, como tiene 10 cuentas falsas, entonces no me pescan porque es que tal. Pero finalmente, eso, todo lo oculto sale a la luz. Dice Lucas 8, artículo 17. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, así ustedes inventen todas. O sea, una de las cosas más tremendas es que todos los trucos, o como dicen vulgarmente, todas las perradas que se tira la gente, esas ya están hasta escritas, documentadas. Yo estoy buscando hoy una cosa ahí sobre mentiras y eso, mejor dicho,
eso hay un decálogo, ahí uno se cansa de bajar la hoja, así, se cansa uno con el dedo ahí, baje, 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 baje. Caramba, hay todo un decálogo de eso. Entonces, hay gente que dice, no, a mí no me van a pescar porque es que yo sí me las sé todas, etcétera, etcétera. Pero finalmente, como dicen ahí, las personas socializan la mentira, socializan los comportamientos y finalmente uno solito se echa la olla, como dicen popularmente. Pero tarde que temprano todo lo junto sale a la luz. Entonces dice la palabra que hubo un hombre muy importante, el padre de la fe, se llama Abraham. Dice que Abraham había hambre en Canaán y Abraham decide bajar a Egipto sin preguntarle al Señor, decide bajar allá. Pero cuando iba llegando a la frontera de Egipto, dice que se dio cuenta que su mujer era como bonita, era vieja, una vieja bonita. Sí, porque ya tenía más de 70 años, 60. Era una vieja bonita y entonces dijo, uy, no, los egipcios tienen fama de mujeriegos. Y no les importa que sean viejitas. Y entonces le dijo, no, ¿sabe qué? Cuando lleguemos a Egipto, porque de pronto, ¿sabe qué? Como usted está como bien conservada, tiene como 60 años, está como conservada, de pronto, ¿qué tal que este faraón le dé por echarle el ojo a usted y me mate a mí? Entonces usted no va a decir que es mi esposa, sino que va a decir que es mi hermana. Y obviamente, efectivamente, llegaron allá y los ojeadores del faraón dijeron, uy, sí, esta es una señora alentada, sirve ahí, y al faraón le gustan así como mayositas. Y resulta que sí, efectivamente, porque eso es lo que dice la palabra, dice que sí, efectivamente. Y producto de que él era el hermano de la muchacha, le dieron cabras, camellos, ganado, el tipo era el padre de la fe, ¿cierto? Y se echó esa mentirota y la repitió 2 veces, esa es la misma gracia 2 veces, para que, ¿sí me entiende? Para que entendamos cómo es esto. O sea, es que el espíritu de mentira es muy bravo. Engaña mucho hasta lo más tremendo. ¿Usted cree que cuando el espíritu de mentira llegó y le tiró ese lance a los ojos de David, mejor dicho, yo creo que el mismo espíritu le dijo, uy, pero ¿cómo? ¿Qué? Y si David tenía un montón de señoras y podía escoger la que quisiera, bonita, yo no sé qué fue cómo el espíritu de mentira lo convenció que esa sí era. Yo no puedo entender, porque, sí, y era un carro usado, ni siquiera un carro nuevo, era un carro usado, ¿sí? Que tenía esposo. Entonces, yo no sé, es que, ¿cómo el espíritu de mentira? Entonces, Abraham llegó y dijo ahí, dijo, hombre, o sea, Abraham dijo, hombre, esto, es que mi hermana, y obviamente la seleccionaron como candidata para la arena, y entonces, pero antes de estar con el faraón, tenía que estar un tiempo allá en los preparativos y las cosas, entonces la señora la tuvieron allá en el palacio del faraón, pero no, el faraón no se allegó a ella, pero el Señor, obviamente, cuidando a Abraham y cuidando a su esposa, dice que le mandó un poco de plagas al pobre faraón. Y el faraón dijo, bueno, pero ¿de cuándo acá todo este montón de plagas? Y eso fue desde que apareció este señor Abraham con su hermanita. Y entonces fue a averiguar y resulta que no era la hermanita. Entonces dice la palabra que en Génesis 18 dice que el faraón fue y lo confrontó y le dijo, hombre, ¿usted por qué es tan mentiroso, Abraham, hermano? ¿Sí? Y lo mandó a expulsar de Egipto. Antes no lo mataron. El Señor lo guardó. De pronto le metió miedo al faraón. Dijo, cuidado, faraón, cuidado con él. Pero para que nos demos cuenta cómo no calculamos bien. A veces nosotros exageramos todo, ¿cierto? No calculamos bien. Es que no le digamos eso a Julano y tal porque se arma ¿sí? Y resulta que más adelante la persona se entera y dice, bueno, ¿y por qué no me contaron? Esa historia uno la escucha y la ve todos los días. Y uno dice, pero ¿qué es lo que le pasa a la gente? Si es que el oculto sale a la luz. Y una de las cosas que más molesta es cuando uno va, ¿usted no se ha dado cuenta? Cuando usted va en oscuridad por una calle, ¿cierto? Tratando ahí de medio ver y aparece un tipo con una linterna y se la pone en los ojos. Entonces, claramente uno se da cuenta que el oculto sale a la luz y obviamente el mentiroso no calculó bien. Cuarto, generalmente el espíritu de mentira nos vuelve manipuladores. Entonces dice que el mentiroso dice falsedades para manipular a otros y sacar algún provecho, aunque éste no sea lícito. Dice la palabra
que Naamán era un general sirio que estaba enfermo de lepra y fue a donde el profeta del Señor y el Señor pues le dijo al profeta Eliseo, dile que se meta 7 veces en el río Jordán y quedará sano. Y obviamente pues él se metió, Naamán se mete y es sano y queda libre de la lepra. En agradecimiento con el profeta le dijo, profeta, vea, yo tengo estas monedas de plata o estos, bueno, el equivalente, unos dineros en plata, yo quiero dar estas monedas de plata, quiero dar estos vestidos, como agradecimiento, ¿cierto? Como gratitud por lo que ha hecho por mí. Entonces el profeta le dijo, no. Ah, bueno, pero el siervo de él se llamaba Geisi, un nombre así más o menos. Y dice que el hombre dijo, uy, pero ¿cómo así se van a perder estas moneditas de plata y estos vestidos? No puede ser. Y dice que lo dejó que se fuera y luego se le fue la pata con un par de mentirosos que iban con él. Y llegó y le dijo ahí, en 2 Reyes 5, 22, 24, le dice a Naamán, Naamán, me envía mi siervo, mi amo, el profeta Eliseo, y me dice que es que llegaron estos 2 profetas nuevos por aquí, y si usted nos puede colaborar con algo. Ah, no, claro, con mucho gusto. Y si nos puede dar 3.000 monedas de plata, dice esta versión. Dice, no, le voy a dar 6 de estos vestidos. Y el hombre dijo, bueno, listo, y pues los guardó. Dice que los guardó en un lugar secreto. Pero dice que él no lo vio nadie. Pero como dicen por ahí, cuando uno va a hacer una maldad, uno mira para adelante, uno mira para atrás, uno mira para la izquierda, uno mira para la derecha, pero se le olvida mirar para arriba. Entonces a Heisi miró para todos lados y se le olvidó mirar para arriba. Entonces dice la palabra que obviamente fue descubierto en esta trama que inventó para sacar provecho de esta situación. Y dice que así como usted fue a reclamar esos dineros que no le correspondían, así también le va a ser asignada la lepra que tenía Naamán, y dice que el hombre terminó siendo leproso. Entonces, una cosa bien importante, eh, hay personas que tienen secretos guardados, pecados ocultos, escondidos, y que creen que nadie los va a descubrir, que nunca los van a descubrir. Así como actuó cínicamente Yexi, actúan muchas personas y con una tranquilidad enorme, ¿no? Están en lo que están. Si alguien les dice algo, ¡qué vaina! Es como si el robo fuera un pecado de hoy. Es como si el adulterio fuera un pecado de hoy. Es como si mentir fuera un pecado de hoy. Es como si todas las cosas, todas las obras de la carne que están, es un listadón así enorme. O sea, porque están divididas en varias partes de la Biblia. Son un montón. Las obras de la carne no son solamente las que uno conoce, sino son un montón. Como si eso fuera de hoy. Es que están hablando de la adicción a las drogas, o en ese caso al alcohol, en época no habían drogas, al alcohol, entonces me la están echando a mí. Están hablando del robo, me la están echando a mí. Están hablando de la mentira, me la están echando a mí. Están hablando de la fornicación y el adulterio, me la están echando a mí. Hermano, pero ¿por qué no entiende, cierto? Que es que esto no es de hoy, esto es de esto, o sea, ¿cómo haríamos nosotros, cierto? Entonces, si estamos hablando de la mentira, estamos hablando que la mentira, como lo vamos a ver el sábado, la mentira es mucho más delicada, sino que nosotros la hemos asimilado, la hemos socializado y le hemos quitado, digamos, el impacto tan terrible que tiene. Por eso es que la gente vive traspasada de grandes dolores, la gente tiene que ver hasta para conseguir para el pan, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, uno ve gente que y sí, porque pasar por ese oso, pasar por ese oso de estar gritando que tiene hambre, que le regale un pan, entonces, eh, pues eso no tiene sentido. A otros nos regalan el pan. No tenemos que salir a gritar. ¿Por qué? Porque uno no vive en la mentira, hermano. ¿Sí? Un montón de mentirosos ahí. Entonces uno dice, no, pues para entenderlo. Pero como eso ya se socializó, eso ya no, es que eso es una mentirilla. O sea, ya no es mentira, sino mentirilla. No, eso es una mentirita blanda. Es que es casi verdad. ¿Sí?
Y la gente es feliz en eso, pero la gente no lo entiende. Entonces, entendámoslo así. Dice que el mentiroso quiere deshacerse de las consecuencias de sus acciones pecaminosas y no pagar el precio. Dice que los hermanos de José le tenían rabia. Le tenían rabia porque el hombre era un tipo correcto. O sea, para que usted se dé cuenta. Es que yo no sé por qué la gente me tiene rabia si yo soy una persona correcta. Es que desde la antigüedad hasta nuestros días, ser una persona correcta, ser una persona transparente, ser una persona seria, ser una persona que sus intenciones siempre son adecuadas, ¿cierto? Que sus expresiones, sus manifestaciones son correctas, ¿cierto? Que no es que por un lado viven a la varé, y por otro lado un montón de groserías, que por una misma boca sale agua dulce y agua amarga, ¿cierto? Si no es una persona correcta, entonces ser correcto hoy en día es un problema, ¿sí? Ese es un problema. Entonces la mayoría de las personas tratan de ser incorrectos. Entonces el pobre José era un tipo correcto y más encima el papá era el preferido del papá y lo mandaba allá a que, bueno, que cómo están las ovejas. Y no, resulta que es que allá mi hermano Leví tiene 200 ovejas, pero llegó y dijo que se las había matado el lobo, resulta que fue y las vendió y tal y se cogió la plata. Mi hermano Simeón también. Y así todos roban al papá. Y entonces el hombre ya los reportes allá, entonces se echó de enemigo a los hermanos. Entonces los hermanos eh, decidieron eliminarlo. Entonces cuando estaban en esa rauchina, bueno, lo matamos, y ese sapo, vamos a matar a ese sapo. Y ¿lo matamos o no lo matamos? Y entonces resulta que dice que Judá entonces le dijo a sus hermanos, porque el hombre sí dijo, bueno, pero ¿qué sacamos nosotros con ir a matar a nuestro hermano? Al fin y al cabo es nuestra sangre, si sea medio hermano, es nuestra sangre. Entonces dijo, no ganamos nada con matar a nuestro hermano. Y luego tener que mentir acerca de su muerte. O sea, es una cosa interesante, o sea, cómo habían orquestado todo, lo iban a matar, pero adicionalmente iban a mentir, iban a hacer todo un montaje, iban a hacer un falso positivo para mostrar que lo había matado por allá alguna fiera salvaje. Sí, que no eran ellos las fieras salvajes. Entonces logró el hombre convencer a sus furiosos hermanos que estaban decididos a matar al hombre, a matar a José, a su medio hermano, estaban decididos a matarlo. Digo, hermano, pero ¿cómo le ocurre? Eso no tiene ninguna ganancia, hermano. Más bien hagamos una cosa, vendámoslo como esclavo a, al que pase por aquí pasan unos ismaelitas que van para Egipto, vendámoselo. Y entonces nos ganamos un billetico y obviamente, ¿cierto? Sacamos provecho de eso. O sea, y obviamente Judá fue el instrumento de Dios para que los hermanos no mataran a José, porque le iban a matar. Sino que el hombre se craneó esa idiota y bueno, listo, así fue. Y dice que después le llevaron allá una túnica de colores, una ropita, un vestido muy bonito que el padre le había regalado al pobre José. Fueron y mataron una oveja, lo untaron de sangre y se lo llevaron allá. Y le dijeron, padre, desapareció José. Lo único que encontramos fue este pedazo de capa untado de sangre. Verifique a ver si es la de él y todos, ¡ah! Se murió José. Entonces, claramente, decía un animal feroz lo hizo pedazos. Entonces, el mentiroso evade la responsabilidad de lo que hizo y busca la forma de tapar eso. Pero si uno lee después la Biblia, dice que José apareció. Y tuvieron que ir allá, y resulta que apareció siendo el segundo después del faraón. Y tuvieron que ir allá a hablar con él. Y tremendo problema, ¿no? Imagínense ese dolor enorme que le hicieron los hermanos de José al papá, porque dice que el abuelito dijo que con ese dolor se iba hasta la tumba, porque era el hijo que más quería, etcétera, etcétera. Y efectivamente dice que lo lloró y estuvo ahí muchos días. El duelo de Jacob o Israel por su hijo José dice que fueron muchos días. Pero obviamente eso del espíritu de mentira está tan arraigado que eso no importa, ni al cabo hicieron lo que hicieron. Sexto, el espíritu de mentira nos lleva a exagerar. Hay gente que eso todo lo exagera, ¿sí? Para hacer creer a otros más de lo que las cosas son, o menos de lo que las cosas son, ¿sí? Hay un espíritu de mentira para distorsionar la realidad, ¿cierto? Sea por arriba o sea por debajo. Hay personas que todo lo que tienen o hacen
Para ellos es muy apreciado y tiene mucho valor. Pero lo que tienen los demás no vale nada. ¿Sí? Mi carro vale, pero el de los demás no vale. Y así todos. Y entonces, esos son personas, entonces hay un espíritu de mentira que los gobierna. ¿Cierto? Si hay una realidad, y obviamente uno sabe que hay una realidad porque hay muchas tablas de precios de carros, de motos, de casas, de lo que sea, y obviamente uno sabe qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto. Y obviamente no es correcto uno aprovecharse de los demás. Dice en el libro de Números 13, versículo 31 al 33, dice que Moisés mandó unos espías a mirar la tierra que ya el Señor les ha dicho. Vayan, miren ahí cómo es que se van a acomodar. Y los tipos vinieron, fue hablando un poco de bestialidades. Y dice que los 10 espías, dice, pero los espías que fueron con él dijeron, no seremos capaces de atacar a esa gente porque ellos son más fuertes, son más poderosos que nosotros. Luego dice esta versión, dice, luego esparcieron falsos rumores, mintieron entre los israelitas acerca de la tierra que exploraron. La tierra que exploraron, o sea, hubo una contradicción ahí porque trajeron unas uvas así de grandes, pero luego dijeron, la tierra que exploramos es una tierra que se traga a la gente que vive en ella. Y todos los habitantes y las ciudades son amuralladas y todos los habitantes que hay en ellas, ¿cierto? Son grandes. Nosotros nos sentimos que éramos como saltamontes, como grillitos. Y entonces eso fue lo que le manifestaron. Ante esa exageración, esa mentira, ese espíritu de mentira que le entró a los príncipes que han enviado a explorar la tierra, pues el pueblo de Israel se sintió frustrado, se sintió decepcionado, dice, y se rebeldizaron contra Moisés, inclusive pensaban hasta echarle piedra al pobre Moisés. Entonces, para que nosotros entendamos eso, el espíritu, el espíritu de mentira se mete en todo. Nos volvemos exagerados, eh, nos volvemos aprovechados, nos aprovechamos de la vulnerabilidad de la gente y hacemos un montón de cosas raras, pero nosotros como que estamos convencidos que eso no está mal, ¿sí? Eso no está mal, pero no somos nosotros, es un espíritu de mentira que tal como lo vimos, dice que Dios lo permite para que aquellos que andan en malos pasos, pues si no quieren salir de ellos, pues finalmente pues terminen en los malos pasos. En el caso de Acab, dice que él permitió que ese espíritu de mentira fuera y lo llenara, diera mala profecía a los profetas de Acab, para que él, que estaba completamente convencido que iba a ganar esa batalla, se fuera a la guerra y muriera. Finalmente, dice que el espíritu de mentira forma una red de la cual es difícil de salir. Hay una definición y está definida como una enfermedad, ¿cierto? Clínicamente está definida, no sé si psicológicamente, pero clínicamente está definida como una enfermedad que son los mitómanos. O sea, hay personas que mienten todo el tiempo y su vida todo es una mentira, mitómanos. Entonces, es una cosa bien importante. Dice, ¿por qué? Porque el espíritu de mentira va tejiendo una red alrededor de las personas de la cual es difícil de salir. Entonces, dice la palabra, y terminamos, en Ezequiel 13, versículo 19. Yo los invito a que ustedes en su casa lean este capítulo de Ezequiel 13. Habla de los falsos profetas, tanto hombres como mujeres. Dice Ezequiel 13, versículo 19. Con sus mentiras han hecho que mi pueblo me profane. Lo hacen por unos cuantos granos de trigo y unas cuantas piezas de pan, y así matan a los que no merecían morir y dejan vivir a los que no merecían vivir. Versículo 22. Porque engañaron y descorazonaron a un pueblo bueno, a quienes yo no hubiera lastimado, y animaron a los malvados a que continuaran su modo de vivir y no a que cambiaran y se salvaran. Yo no entiendo cómo hoy hay personas que animan a personas que están equivocadas, que están tomando decisiones erradas, les están diciendo que eso como que es el sentir de Dios y que de pronto que Dios quiere que eso tal. Es que están erradas.
Dice, animan a los malvados, animan a los que están tomando decisiones equivocadas a que continúen su modo de vivir. Y se cierra el entendimiento, porque es que ya sabemos cuál es el resultado. Esto no es una historia nueva, es una historia repetida millones y millones de veces, y hay gente que, no sé, como que corta de pensamiento, corta de entendimiento, que se deja convencer que sí, que eso a lo mejor es lo que Dios quiere para su vida. ¿Cuál Dios? Si el resultado va a ser un desastre. Y dice aquí, y animaron a los malvados, a los que están equivocados, a los que están errados, a los que están en caminos que de perdición, a que continuaran su modo de vivir y no a que se arrepintieran, a que cambiaran para que se salven del desastre. Porque el resultado ya está definido. Dice que Josafat se alineó con Acab para ir a esa guerra y le preguntó, ¿hay algún profeta de Jehová? Y el profeta de Jehová le dijo lo que iba a pasar. Y lo que hicieron fue golpearlo y meterlo a la cárcel. Porque la gente está así. Entonces lo que yo te quiero decir es que hay gente así que te va a decir que lo que estás haciendo está bien, que vio un sueño que Dios le habló. Lo que tiene es un espíritu de mentira que le hablan sus sueños para que le hable a otros y engañe a otros y los induzca a que se equivoquen. Esa es la mentira. Y dice, por tanto, ya no verán visiones falsas. Usted lo puede leer, esta es la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, por tanto, ya no verán visiones falsas y ya no harán hechicería. Y está hablando de profetas del pueblo de Israel. Aquí no está hablando de los profetas de Baal, de los profetas de Acera, de los profetas de los inconversos inmundos, etcétera, etcétera. No, aquí está hablando de los profetas y las profetas del pueblo de Israel, que hablan cosas falsas, dice, hablan visiones falsas que están contaminadas por un espíritu de mentira y que caen en hechicería. Pasaba hace no sé cuántos años, esto es Ezequiel, Antiguo Testamento. Pasa hoy. Y la gente cae como, no sé, como ingenuos. Está bien. El viejito Isaac no estaba viejito y ya no veía, está bien, lo tumbaron. Pero que nos enreden con eso hoy es porque uno lee el Evangelio, pero no lo entiende. Y cuando no lo entiende, ni lo aplica. Dice, porque yo, dice el Señor, porque yo rescataré a mi pueblo de su poder y ustedes sabrán que yo soy el Señor. Tarde que temprano, lo oculto sale a la luz. Uno es el que determina. Nosotros, después de lo que pasó en el Edén, nosotros somos conocedores del bien y del mal y determinamos en nuestro libre albedrío en qué ampliamos nuestro conocimiento. ¿Lo ampliamos en el bien o lo ampliamos en el mal? Desafortunadamente, hoy en día se ha socializado, se ha asimilado, le hemos perdido el mal a eso que es una de las fuentes más tremendas de daño en la vida de las personas, que es la mentira. Así como muchas personas hoy están socializando, están asimilando y le perdieron cualquier tipo de temor al COVID y andan en la calle sin tapabocas, sin distancia social y la gente ahí tocándose, la gente besándose, haciendo de todo. La mentira es todavía más tremenda. Nació en Génesis 3 y hoy en día hay gente que le hace apología a la mentira a través de las redes sociales, a través de videos, a través de programas de televisión. Hoy en día hay programas para eso, para hacer a mucho. Hay gente, ¿sí me entiendes? O sea, hay gente que vive de echar mentiras y le parece que como que es muy bien. Y lo malo es que hay gente que se las cree.
Hay mucha gente ingenua, dice la palabra, almas inconstantes, gente ingenua, que se cree todas con respecto a todo, con respecto al amor, con respecto a la riqueza, con respecto al dinero, con respecto a la vida, con respecto a la salud. Hoy en día todo el mundo habla de la salud, los ejercicios para ser más saludable, la comida para ser más saludable, ¿sí? Y la gente se pone y le manda, aquí le mando el jugo de no sé qué para que usted que limpie la sangre. Pues la sangre se limpia muy fácil, deje de comer porquerías. Sí, si usted lo paga comiendo ahí carne grasosa y todo lo tiene que hacer con aceite y se come los chicharrones y se come, pues, que el problema no es ir a atacar las cosas después, hay que atacarlas antes, ¿sí? A los consejos para ser fiel, ¿no? Pues sencillamente cierre los ojos, Rey David, cierre los ojos. ¿Sí me entiendes? O sea, como dice la palabra, si tu ojo te es motivo de pecar, entonces sácalo, y si el otro también, sácalo. O sea, cierre los ojos, no es que los va a sacar, ¿no? Que el pastor dijo, no, cierre los ojos, mire para otro lado. ¿Sí me entiende? O sea, cuando usted cierra los ojos y como el cuento, hágale clic, siguiente imagen, eso me pasa a tu cabeza, siguiente, entonces se quitó ese foco, entonces se va para otro lado. Y finalmente, si nosotros estamos caminando en la voluntad de Dios, no habrá necesidad de realizar ningún tipo de mentira. Si yo estoy caminando en la voluntad de Dios, la mentira no debe estar en mí. Yo sé que no es una lucha fácil, porque algunos van a decir, no, es que yo no. No, yo soy más transparente, yo soy más correcto, yo soy, mejor dicho, la verdad en pasta. Pues eso es lo que usted dice, ¿no? Toca que, ¿qué opinan los demás? ¿Qué opina en su casa? ¿Qué opinan en su trabajo? ¿Qué opinan en la calle? ¿Qué opinan de usted? Entonces es donde uno empieza a darse cuenta de cómo están las cosas. Y finalmente, cómo el hecho de uno andar en la línea del Señor, pues nosotros sabemos que obviamente vamos a estar bien. Como dicen ahí, nosotros debemos estar, ¿por qué nosotros no estamos en una relación edénica? ¿Cierto? Aquí dice, por la sangre del Cordero nosotros podemos entrar en el lugar santísimo. En una relación edénica, del Edén, una relación del jardín del Edén con Dios. ¿Por qué todo es dolor? ¿Por qué toca trabajar duro para conseguir los alimentos del día? Ni siquiera el carro, el apartamento, los alimentos del día. ¿Por qué vivimos azotados por el miedo? ¿Por qué vivimos azotados por la vergüenza? ¿Por qué vivimos azotados viviendo ahí de apariencias ahí? Que no sepa fulano de tal, que no sé qué, le prohíbo hablar. Sí, yo no entiendo eso. Cuando usted empieza a hacer eso, entonces las personas empiezan a mentir. Todo el mundo empieza a mentir. Entonces, es peor. Es peor. Entonces, lo que está aquí, sencillamente cuando uno está alineado con Dios, no está la mentira. Entonces uno vive una relación cara a cara con Dios, real con Dios. Entonces uno es diferente. ¿Por qué? Porque estamos alineados con Dios. Dice que Dios es verdad, o sea, no hay mentira en Él. Y entonces uno entiende, como lo vamos a ver el sábado, que cuando uno anda, dice que Jesucristo es la verdad, dice Jesucristo es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Jesucristo es la verdad. Entonces dice la palabra, dice, permaneced en la libertad con que Cristo os hizo libres. Y no estéis otra vez en camino de esclavitud. Y una de las cosas que es el soporte y que soterradamente acaba con nuestra libertad es la mentira.